Hola chicos, vamos a estudiar el teorema de Bayes. Bueno, pues este es el teorema de Bayes. Es un enunciado un poquito, reconozco, farragoso. Se deduce del teorema de la probabilidad total que vimos en la cuarta sesión. Pues bien, fijaos que dice la probabilidad de un suceso a sui, de aquellos, os acordaréis que eran disjuntos 2 a 2 y que completaban el espacio muestral. Pues bien, la probabilidad de cada uno de ellos, supuesto que S, se calcula de esta manera. Fijaos, se dice que es el teorema de la probabilidad a posteriori, porque aquí lo más curioso no es que nos pregunte la probabilidad de S, sino que ese es el supuesto. Suponemos que al final de la extracción se obtuvo S y nos pregunta cuál es la probabilidad de A sub I en ese supuesto, cuál es la probabilidad de que siguiera un camino. Fijaos también que en este enunciado el denominador coincide con la probabilidad de S que nos daba el teorema de la probabilidad total. Pero como digo, así en abstracto es mucho más complicado que en un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo para ver cómo se aplicaría este teorema. Bueno, como comprobaréis, este ejercicio parte de una situación similar a la anterior que vimos en el teorema de la probabilidad total, y lo hago a propósito para que veáis la diferencia y también la relación que existen entre ambos teoremas. Entonces, mirad, son las mismas urnas que antes, con la primera con dos bolas negras, tres rojas y una verde. Se pasa una bola a la urna 2, ahí tendremos de antemano una negra, una roja y dos verdes, y de ahí se extrae una bola al final. Pues bien, vamos a fijarnos en el apartado A. Sabiendo que la segunda bola ha sido negra, es decir, que la que se ha extraído al final es negra, sabemos el resultado final. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera que pasó de la urna 1 a la 2 sea también negra? Es decir, nos pide la probabilidad inicial. La probabilidad, nos da la probabilidad posterior y nos pide la probabilidad a priori. ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues nos vamos a basar en el mismo diagrama de árbol que teníamos antes. Nos pide la probabilidad de que la primera sea negra, supuesto que la segunda es negra. Insisto, fijaos, el hecho de que la segunda sea negra es el resultado final, eso es lo que damos por supuesto. Y según la fórmula, fijaos, lo que vamos a hacer es calcular la probabilidad del camino que nos está hablando, es decir, la probabilidad de que haya salido negra, supuesto que la primera fue negra. Este es el camino que tenemos aquí arriba, que ya habíamos calculado pero que volvemos a poner. Es decir, probabilidad de negra, supuesto que negra, por la probabilidad de negra. Daos cuenta que es este, el camino que nos pide. Nos dice probabilidad de que la primera sea negra, supuesto que la que salió al final fue negra. Y nosotros lo que tenemos que hacer es poner la probabilidad de ese camino dividida por, en realidad, todo esto que es la probabilidad de S, la probabilidad de negra. La podemos calcular, pero ya sabemos que es la probabilidad de negra, tal como habíamos hecho en el ejercicio anterior en el que me estoy basando, el de la probabilidad total. Con lo cual esto quedará, siguiendo ese camino, 2/5 por 2/6 partido por la probabilidad de negra, que como digo tenemos calculado en ese ejercicio, que si os acordáis era 8/30.
y el resultado de esto, simplificando las dos fracciones que tienen por denominador 30, 4 octavos, o dicho de otra manera, un medio. ¿De acuerdo? Venga, intentad vosotros el apartado B, a ver si os sale. Apartado B. Me pide la probabilidad de que la primera sea negra supuesto que la segunda ha sido roja. Es decir, damos por supuesto que la bola extraída al final fue roja. Aquí, aquí o aquí. Pero me pide la probabilidad de que haya sido roja supuesto que la primera fue negra. Es decir, es esta probabilidad la que me está pidiendo. Por lo tanto, ¿cómo tendré que hacerlo siguiendo las pautas del teorema de Bayes? Sería probabilidad de que la primera sea negra supuesto que la segunda es roja, como estamos diciendo. Pues bien, siguiendo el camino que estoy comentando, lo que tengo en el numerador es la probabilidad de roja supuesto que negra por la probabilidad de negra. Probabilidad de roja supuesto que negra por la probabilidad de negra. Y todo ello dividido por la probabilidad, en este caso, de roja, porque la que estamos suponiendo que sale es roja. Por lo tanto, la que divide es S, es la probabilidad de S, que en este caso es probabilidad de roja. ¿Qué me quedará? Si volvemos a repasar los caminos, probabilidad de roja supuesto que negra un quinto por la probabilidad de negra, que es 2 sextos. Y esto dividido por la probabilidad de roja, podíamos calcular sumando los tres caminos, pero ya lo tenemos calculado en el apartado anterior y si os acordáis era 9 treintavos. Con lo cual el resultado final, simplificando también los 30 del denominador como antes, es 2 novenos. ¿De acuerdo? Venga, a ver si os sale el apartado C. Probabilidad de verde supuesto que la segunda fue verde. Que la primera fue verde supuesto que la segunda fue verde. Es decir, nos da por supuesto que salió verde y nos pide cuál es la probabilidad de que la primera también lo fuera. Por lo tanto, en la línea anterior y aplicando el teorema de Bayes será probabilidad de que la primera sea verde supuesto que la segunda fue verde. El camino que hemos dicho que seguimos es este de aquí abajo. Por lo tanto, la aplicación del numerador es probabilidad de verde supuesto que verde, 3 quintos, por la probabilidad de que la primera fue verde, que es un sexto. Dividido en este caso por la probabilidad del suceso S. Y nuestro suceso S es verde en este caso porque es lo que nos da por supuesto, que ha salido verde. Por lo tanto quedará probabilidad de verde, es decir, 3 quintos por un sexto partido por la probabilidad de verde que habíamos calculado también en el ejercicio anterior de la probabilidad total, que era 13 treintavos, con lo que nos queda 3
treceavos. ¿De acuerdo? Para ver si lo habéis entendido, intentad hacer los ejercicios 16 y 17 de la página 409, que son aplicaciones tanto de la probabilidad total como del teorema de Bayes. Y me gustaría también que pensarais el ejercicio 23 de esa misma página de la 409, porque tiene una curiosidad. Utiliza una herramienta que aquí no hemos comentado, que puede ser interesante, que es la tabla de contingencia. Si lo intentáis, lo comentamos también. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta luego, chicos.